¿Cuándo fue la última vez que tuviste verdadero miedo, como un niño en la oscuridad? Tiré a mi hijo de 3 años sobre mi cama jugando y no pudo respirar durante unos 30 segundos. Estaba bien, solo lo habían dejado sin aire, pero en realidad estoy llorando solo de pensarlo porque hubo una fracción de segundo en la que pensé que lo había matado. He tenido una experiencia parecida con un niño. Después de caer de una manera inusual, comenzó a gritar sin parar. En ese momento, la preocupación fue tan intensa que no pude evitar abrazarle con mucha fuerza al darme cuenta de que estaba bien. Fue un momento de gran alivio. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Anoche me despertaron unos golpes en la ventana a las 4 de la madrugada. Vivo en DC, en un vecindario que no es muy seguro, y mi pensamiento inmediato fue que los disturbios se habían extendido desde Baltimore o algo así. No, solo mi amigo borracho que estaba en el área y quería saludar. A las 2 de la madrugada, un repartidor de pizza golpeó la ventana, ya que un vecino ebrio había hecho un pedido y no lograba entrar. Fue un momento aterrador que me dejó muy sorprendido. La situación me tomó completamente por sorpresa y no supe cómo reaccionar ante ese inesperado encuentro nocturno. Probablemente el año pasado, cuando este otro tipo y yo nos perdimos mientras caminábamos y estábamos atrapados en una colina muy empinada cuando estaba oscureciendo y escuchamos algo entre los arbustos, pensamos que podría ser un puma. Sin embargo, no es comparable con la aguja de 6 pulgadas y la enfermedad incurable. Dios, eso debe haber sido aterrador. Una experiencia parecida ocurrió en una excursión. Un grupo de amigos y yo acampábamos en un lugar muy aislado cuando, de repente, llegó una tormenta de nieve mientras regresábamos. Había un precipicio a un lado del camino y una montaña rocosa al otro. Cada vez que intentábamos avanzar por el sendero, resbalábamos y retrocedíamos. La situación era tan incierta que se cuestionaba la posibilidad de ver el amanecer del día siguiente. El momento más aterrador de mi vida tendría que ser el 29 de marzo de 2015, cuando mi mamá me llamó para decirme que mi papá había tenido un accidente. Estaba en el hospital y lo llevarían en avión a uno más grande. Vivían a 10 horas de distancia, así que me subí a mi auto y comencé a conducir. Ella me llamó aproximadamente una hora después para informarme que se había ido. Esa fue la hora más larga de mi vida. Lamento mucho tu pérdida. Debe haber sido un momento muy difícil y probablemente un mes complicado desde entonces. Es importante permitirse el duelo el tiempo que necesites. Puede que pasen muchos meses antes de que la sensación de normalidad regrese, y con el tiempo, aunque parezca que las cosas mejoran, la ausencia siempre se siente. Recuerda que tus sentimientos son válidos y está bien buscar el apoyo que necesites. Fue en algún momento del último trimestre de la universidad. Simplemente fracasé en un examen parcial y comencé a pensar qué iba a hacer al respecto. Comencé a pensar en cuáles son mis planes una vez que obtenga un título, qué quería hacer para ganarme la vida y todo ese jazz. Me di cuenta de que no tenía idea de qué hacer ni de lo que quería hacer. ¿Estoy pagando miles de dólares y endeudándome por qué razones? Estoy realmente aterrorizado por lo que me depara el futuro. En el otoño de 2014, ocurrió una experiencia significativa. Aún restando un año para finalizar los estudios universitarios, se comenzó a trabajar en ventas externas, generando un ingreso mensual considerable. La meta es liquidar los préstamos y concluir la carrera en 1 o 2 años. La vida ha dado un giro positivo, y se ha comprendido que alcanzar buenas calificaciones es solo una parte de una experiencia mucho más amplia y enriquecedora. Estaba meditando cerca de la esquina de mi habitación. Estaba de cara a la pared. Una imagen apareció en mi cabeza, alguien gritaba de terror en mi habitación. Me tenían miedo porque estaba inmóvil y mirando a la pared como un bicho raro espeluznante. Solo estaba meditando, emoticono cara triste. Estúpida persona imaginaria, terminé asustándome al imaginarme luciendo espeluznante ante una persona imaginaria. Esto resulta verdaderamente aterrador. De niño, la imaginación era tan vívida que me convencía de que estaba viendo cosas.
Aunque de adulto esto ha disminuido, aún persiste en cierta medida. No experimento visiones ni terrores nocturnos, pero hay un leve temor hacia la oscuridad. Tu relato me impactó, ya que pude imaginar que esta situación podría ocurrir. La última vez que realmente tuve miedo fue hace casi exactamente 4 años, durante el tornado del 27 de abril que destruyó gran parte de mi ciudad natal, Tuscaloosa, al. Recuerdo estar dentro de mi armario mientras toda la casa temblaba violentamente. Afortunadamente, mi casa estaba bien salvo 2 árboles que fueron derribados en el patio trasero. Las casas a una cuadra de distancia quedaron completamente arrasadas. Es increíble. Pasé un tiempo en Texas y recuerdo que los reportes sobre tornados eran constantes. El más impactante fue una transmisión en vivo de una carretera por la que solía pasar cada fin de semana. El tornado levantaba y giraba camiones de carga a unos 6 metros de altura en un estacionamiento cercano. Lo que realmente me sorprendió fue la cantidad de vehículos que seguían circulando por la carretera a pesar del caos. Cuando me desperté de una siesta y encontré la televisión encendida. Fue hace un par de semanas, me había dañado la espalda. Casi colapsé un pulmón y los relajantes musculares me habían convertido en un zombi dormido. No había ninguna razón por la que la televisión debería haber estado encendida, no había ninguna razón por la que pudiera haber estado encendida. Me detuve en seco y agarré un cuchillo. Abriendo con cautela las puertas de los armarios, esperando cada vez que nadie se escondiera. Sabiendo si alguien se estaba escondiendo, estaba demasiado débil en mi condición para defenderme. Demonios, mido 5'3" y peso 106 libras, ni siquiera tenía ninguna posibilidad antes de la lesión. Caminé todo el apartamento antes de sentirme seguro de que no había nadie en mi lugar. Tenía la mala costumbre de salir de la puerta trasera se abría mientras estaba en casa para mis amigos que pasaban sin avisar. Ya no tengo ese hábito. Es posible que la falta de recuerdo se deba a los relajantes musculares y al cansancio causado por la lesión. Se encendió el televisor y se pasó por alto. Estaba sosteniendo una araña. Me sentí bien. Fue inofensivo. Sabía dónde estaba. Luego miré hacia otro lado. La araña desapareció. Perdí mi mierda. Por lo que sabía, Aragog se había deslizado debajo de mi chaqueta y estaba a punto de devorarme. Tuve que ir al baño y desnudarme completamente para asegurarme de que se había ido y de que viviría. Una vez, un hermano tuvo un encuentro inesperado con una araña viuda negra. Sin darse cuenta de su presencia, de repente apareció cerca de él. Después de unos momentos de angustia, la araña fue vista moviéndose por su bolsillo. La preocupación aumentó cuando se adentró aún más en la prenda. Rápidamente, optó por quitarse los pantalones y meterlos en la lavadora. Una experiencia realmente aterradora. Mis amigos y yo intentamos nadar en el océano a medianoche todos los veranos, vivimos en la costa oeste. Estábamos bastante lejos, hablando y mirando las estrellas cuando escuchamos este enorme chapoteo a unos 10 pies de distancia. Mi amigo nos miró y simplemente gritó nadar. Nunca nadé tan rápido en mi vida y cuando intentas nadar para alejarte de algo, parece que apenas te mueves. Miré hacia atrás momentáneamente y vi algo enorme salir del agua, y otro chapoteo a unos 10 pies de distancia. Estaba tan oscuro que apenas podía trazar un contorno. Simplemente sabía que esta cosa era más grande que yo. Llegamos a la orilla y simplemente miramos hacia afuera. No vi ni oí nada más, pero apuesto que era un león marino. Una experiencia parecida ocurrió en una playa. Mientras nadaba de noche con un grupo de amigos, me alejé un poco del resto. De repente, sentí un impacto enorme y vibrante contra la pierna. Sin pensarlo, nadé hacia la orilla más rápido que nunca, y mis amigos me siguieron. Al día siguiente, se reportó la aparición de un tiburón maco de tamaño inusual justo en la zona donde estábamos. Hace un par de semanas no dormía muy bien. Intentaba quedarme dormido, pero no podía. Estoy acostado de lado, cuando de repente siento una mano en mi hombro. La voz baja y espeluznante de un hombre me dice al oído, lo suficientemente piratamente cerca como para sentir su aliento, ahora solo somos nosotros. Estaremos juntos para siempre. Parálisis del sueño. Me desperté, con el corazón acelerado y los ojos recorriendo la habitación. Algunas noches cuando no puedo dormir me da miedo pensar que aunque todo estaba en mi cabeza él podría regresar. Eso suena intenso. La parálisis del sueño puede ser realmente aterradora. Una vez, un amigo me contó que tuvo una experiencia similar. Se despertó y sintió que alguien lo estaba mirando. Dijo que era como si estuviera atrapado entre el sueño y la vigilia. Desde entonces, tiene problemas para dormir solo.
A veces, esas experiencias pueden dejar una huella, incluso si solo están en nuestra mente. Cuando mi hijo de 3 años se soltó de mi agarre en un estacionamiento y se dirigió entre los autos hacia el carril, pude ver un auto que venía demasiado rápido para un estacionamiento. Logré alcanzar su cuello y tirar de ella hacia atrás justo cuando el auto pasó zumbando sin darse cuenta. Si mi dedo fuera más corto o ella hubiera corrido un momento antes, estoy seguro de que la habrían golpeado. A veces, esos momentos te dejan helado. Recuerdo que una vez mi sobrino se escapó mientras caminábamos. También estaba en un estacionamiento. Yo corrí tras él y lo abracé justo a tiempo, porque un coche venía rápido. Fue un gran susto. Es raro cómo unas décimas de segundo pueden cambiarlo todo. Aprendí a estar más atento desde entonces. Esos instantes te marcan. Me sentí tan infantil. Muy rápido, no me importa ir al dentista para una limpieza, pero honestamente que me adormezcan y yo me extraigan un diente me hace temblar y llorar como un niño pequeño. Hace aproximadamente 1 año y medio, al comienzo del segundo año en secundaria, tuve que ponerme aparatos ortopédicos solo para los dientes inferiores. Esto significó que me tuvieron que sacar uno de mis dientes inferiores frontales. Estaba temblando e hiperventilando con tanta fuerza que la señora literalmente tomó mi mano y me preguntó si quería una manta. El peor recuerdo que he tenido jamás. Eso fue bastante grosero de su parte. Entiendo lo que se siente, ya que me han extraído varios dientes. Cuando me quitaron las muelas del juicio, no habían salido completamente, así que me inyectaron anestesia, incluso en la parte superior de la garganta. Lloré porque sentía que no podía tragar ni respirar. Es curioso cómo aseguran que no duele, cuando en realidad eres tú quien está sufriendo mientras te cortan las encías y te quitan los dientes. Acababa de cumplir 16 años y entré a mi habitación, que está en el segundo piso. Las luces estaban apagadas y vi una luz brillando directamente en mi ventana, como si alguien estuviera subido a una escalera con una linterna frente a ella. Caí al suelo y no pude moverme, me quedé helado de terror. Entonces el sentido común se hizo cargo y me di cuenta de que era el reflejo de un globo dorado que todavía tenía de mis dulces 16. Ese momento me suena familiar. A veces, nuestra mente juega trucos y convierte cosas cotidianas en algo aterrador. Recuerdo una vez que vi una sombra en la pared y, por un instante, pensé que era algo extraño. Al final, resultó ser simplemente el árbol afuera moviéndose con el viento. Es fácil asustarse, especialmente cuando estás solo. La realidad puede ser menos amenazante de lo que parece al principio. Hace unos 2 años y medio experimenté parálisis del sueño. No podía mover nada excepto abrir y cerrar los ojos. En un rincón de mi habitación, que estaba justo dentro de mi campo de visión, podía ver esta extraña figura sombría encorvada mirándome, pero no podía enfocar mis ojos en ella en absoluto. Después de lo que pareció toda una vida, pero probablemente fueron 10 segundos, poco a poco recuperé el control de mi cuerpo y pude concentrarme en esa esquina y ver que no había nada allí. Después de eso, tuve problemas para dormir durante algunas semanas. También me dio una idea de las historias de abducción alienígena. Eso de la parálisis del sueño es bastante inquietante. A mí también me pasó algo similar hace tiempo. Estaba despierto, pero no podía moverme. Recuerdo un extraño ruido y una sensación de presión en el pecho. Al final, logré moverme y solo había oscuridad. Después de eso, me costó dormir bien, como si todavía sintiera esa presencia. Es curioso cómo experiencias así nos hacen pensar en cosas como los extraterrestres. Me desperté mientras estaba en la casa de un amigo, área rural, y encontré la segunda serpiente más mortífera del mundo durmiendo en mi pecho. Literalmente paralizado por el miedo esperando que mi amigo se despertara para poder quitar las mantas. Yo, por supuesto, vivo en Australia, así que es bastante estándar, pero todavía está en la parte superior de mi lista de las cosas más aterradoras que jamás hayan sucedido. Esa vez que desperté en casa de un amigo y encontré una serpiente gigante durmiendo sobre mi pecho. No podía moverme, solo esperar a que mi amigo se despertara para que me ayudara. Vivir en Australia a veces trae esas sorpresas, pero sigue siendo una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Te cambia la forma de ver el lugar donde duermes, eso es seguro. Estuve en Outer Banks durante el huracán el año pasado y aunque no estaba muy asustado, el sonido se hizo más fuerte, así que pensé que podría volverse más fuerte y mi cachorro estaba conmigo, así que me preocupé un poco. Afortunadamente no estuvo tan mal. En una ocasión, con 11 años, se experimentó la intensidad de un huracán. La visión era realmente asombrosa. No se parecen a las tormentas comunes.
Es difícil de explicar, pero su presencia genera una sensación de inquietud incluso antes de que se aproximen. La atmósfera se carga de una energía singular que deja una impresión profunda y fascinante. La naturaleza, en su forma más poderosa, es capaz de provocar tanto temor como admiración. Honestamente, ayer intenté tomar el tren a Nueva York y estaba hiperventilando y temblando visiblemente de miedo. Viajar siempre me hace cambiar de opinión. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven y cuando veía a uno de ellos, generalmente una vez cada 1 o 2 años, alguien moría mientras yo estaba fuera o sucedía algo terrible. Ahora tengo que drogarme hasta las partes más altas del cielo cuando viajo solo durante largos periodos de tiempo. Además, no tomé el tren a Nueva York. Volví rápidamente a mi auto. También experimenté algo similar, aunque no fue tan grave. La terapia de exposición resultó ser muy beneficiosa. Sin duda, sugiero que la consideres y le des una oportunidad. Mi gatito de 5 meses se perdió afuera de 6 de la tarde a 11:30 de la noche. Hacía 40 grados y nunca antes había estado afuera. Esto no es tan intenso en comparación con las respuestas de otras personas, pero es lo primero que pensé. Entiendo lo que sientes. Perder a una mascota es complicado, sobre todo si es la primera vez que sale. El frío y la incertidumbre deben haber sido difíciles. Al menos, tu gatito volvió a casa al final. A veces nos preocupamos más de lo que realmente pasa, pero esos momentos nos hacen valorar más a nuestros amigos peludos. Hace unas semanas estaba cerrando mi tienda una noche. Entré a la trastienda a poner la basura en el bote grande para salir por la mañana y vi una sombra moverse detrás de un estante de ropa. Cuando miré hacia arriba, había un hombre completamente humano parado a pocos metros de mí, pero tan pronto como parpadeé, ya no estaba. Salí de allí bastante rápido. Eso suena bastante intenso. Tuve una vez una experiencia similar en una tienda. Era de noche y estaba organizando algunas cosas. Vi algo moverse en el espejo y al girar, no había nadie. Se sintió raro, así que simplemente salí y cerré todo lo rápido que pude. A veces, es mejor no investigar. Tuve un ataque de pánico después de fumar una tonelada de marihuana hace un par de meses. Sentí que estaba a punto de morir, no podía respirar, no podía hablar, un amigo literalmente tuvo que agarrarme de la mano y tratar de calmarme, tengo 19 años. Experiencia horrible, me costó pasar un buen rato estando drogado durante las siguientes semanas. Ahora puedo volver a disfrutarlo. No soy ajeno a eso. Una vez, fumé demasiado y empecé a sentirme raro. Pensé que no iba a poder controlar mi ansiedad. Un amigo tuvo que ayudarme a salir de ese mal rato. No fue divertido, pero aprendí a manejarlo mejor después. Ahora, lo disfruto de nuevo, aunque con más cuidado. Es interesante cómo algunas experiencias pueden cambiar nuestra perspectiva. Había estado visitando a un familiar que vivía en el campo. Cuando salí al auto, estaba completamente oscuro y tenía a mi bebé en brazos, escuché un animal grande corriendo hacia mí. ¿Oso? ¿León de montaña? ¿Lobo? Tuve tiempo suficiente para abrir la puerta del auto, meter al bebé y cerrar la puerta. El perro se había soltado de la cadena. Nunca me había sentido tan feliz de que un perro me atacara. Eso suena aterrador. Imaginarse en medio de la nada con un bebé y un animal corriendo hacia ti es bastante intenso. Me imagino que abrir la puerta del coche y poner al bebé adentro debió ser un alivio, pero luego viene el perro. A veces, esos momentos inesperados pueden ser un poco más alegres de lo que parecen al principio. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar rápido en situaciones así. Mi amigo y yo estábamos caminando en lo profundo del bosque, de repente hizo 10 grados más frío y claramente más oscuro. También se volvió extremadamente silencioso y luego solo viento constante. Nunca en mi vida se me había puesto la piel de gallina tanto. Eso suena extraño. A veces la naturaleza puede ser inquietante. Debería haber una razón por la cual el clima cambió tan rápido. Tal vez un animal cerca o algo imposible de explicar. Recuerdo una vez que también sentí eso, el silencio era abrumador. Fue en una montaña. Se siente como si algo te estuviera observando. Esa sensación de incomodidad no se olvida fácilmente. Si esto hubiera sucedido hoy. Parece algo insignificante, pero los padres lo entenderán. Estaba usando el baño y mi hijo de 2 años se me acerca para mostrarme una pastilla que encontró. Todavía estaba a mitad de orinar y no podía alcanzarla.
Tuve que darme prisa antes de que se metiera la pastilla en la boca. Por suerte pude agarrarlo y tirarlo al baño. No tengo idea de dónde lo sacó. Me asusté muchísimo. Ese tipo de cosas siempre asustan. Tuve una experiencia similar con un hermano pequeño. Estaba jugando en la sala y encontró un cuchillo de cocina que había dejado fuera. En ese momento, no supe si correr a quitarle el cuchillo o quedarme ahí gritando. Al final, logré quitarlo antes de que pasara algo. A veces son momentos pequeños que nos recuerdan lo rápido que pueden suceder las cosas. Cuando un hombre entró en mi trabajo preguntando si yo estaba allí. Aparentemente entró antes de hacer preguntas raras sobre mí. Lo he visto por donde vivo, pero nunca pensé en nada de eso. Recientemente comenzó a aparecer en mi gimnasio por la mañana y también en la cafetería a la que visito a la hora del almuerzo. Había visto a este tipo mirándome antes, pero pensé que era socialmente incómodo. Es incómodo que él sepa mi nombre y dónde trabajo, pero yo no sé nada de él. Es raro cuando alguien empieza a aparecer en varios lugares de tu vida. No sé si te da miedo o solo es incómodo. A veces, la gente se obsesiona sin que tú te des cuenta. Es importante estar atento y, si te sientes incómodo, decirle a alguien. Es mejor prevenir que lamentar. Al final, la seguridad siempre debe ser lo primero. Esto definitivamente quedará enterrado. Pero el año pasado, cuando los incendios arrasaron el sur de California, se acercaron muchísimo a mi casa. Mi hermano me llamó mientras estaba en el trabajo, preparando a los residentes para la evacuación, y me preguntó qué quería de mis cosas antes de que obligaran a todos a salir. Fueron unos días tensos. Por suerte, evitamos por poco el desastre, pero otros no tuvieron tanta suerte. Esa situación fue intensa. Recuerdo que cuando las llamas se acercaban, la incertidumbre era fuerte. Es difícil pensar en lo que realmente importa en esos momentos. Afortunadamente, tuviste tiempo de hacer algunas elecciones, pero es triste saber que otros no tuvieron la misma suerte. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser todo. La vida a veces te lanza esos retos inesperados. Hoy llegué a casa y miré y vi un pájaro posado encima de mi armario. El pájaro me ve y luego comienza a volar alrededor de mi casa corriendo hacia la mierda. Grité legítimamente como un niño pequeño. Ese día llegué a casa y vi un pájaro en el armario. El pájaro me vio y empezó a volar descontrolado por la casa, chocando con todo. La verdad es que grité como un niño pequeño. Fue un momento inesperado, me levantó el ánimo. Al final, el pájaro se fue y yo me quedé riendo de la situación. Cuando era niño, en realidad estaba atrapado en una habitación oscura. No fue nada dramático, pero sí me dejó con miedo de quedar atrapado en una habitación oscura. Cola de la edad adulta. Solía tomar descansos muy largos para ir al baño en el trabajo. Entonces, allí estaba yo sentado en el enorme puesto para discapacitados, disfrutando de que me pagaran por hacer caca. Cuando alguien entra, hace sus necesidades y apaga las luces cuando se va, por costumbre, estoy seguro. Paso. Negro. Oscuro. No tenía mi celular. Me senté en silencio en el inodoro, presa de un pánico muy profundo, respirando lentamente y tratando de mantener la calma. Finalmente, después de unos 10 minutos, mi compañero de trabajo entra al baño, enciende las luces y dice: ¿Estás aquí? Les agradecí por encender las luces y nunca más aproveché las largas deposiciones en el trabajo. Era un niño con miedo a estar atrapado en la oscuridad. De adulto, mis descansos en el baño eran largos. Un día, mientras estaba en el cubículo, alguien apagó las luces al salir. Quedé en completo silencio y oscuridad, entré en pánico. Después de 10 minutos, un compañero entró, encendió las luces y preguntó si estaba ahí. Le agradecí y nunca más abusé de esos descansos largos. Me dejaron sola en casa durante unos días y a la segunda mañana me desperté y la trampilla del desván estaba abierta. Estaba absolutamente perdiendo la cabeza buscando en la casa cosas que faltaban o que de repente estaban allí. Resulta que esto sucede con bastante frecuencia en las noches frías, solo que mi padre generalmente lo vuelve a poner cuando va a trabajar. No sé cómo nunca me enteré de esto, ni lo vi cuando iba a orinar en mitad de la noche. Eso suena bastante raro. No sé cómo no te diste cuenta antes. Tal vez estabas muy cansado o simplemente no le prestabas atención. A veces las cosas pasan y no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. He tenido experiencias similares, como escuchar ruidos extraños cuando estoy solo. Es incómodo, pero al final no pasa nada.
Probablemente el momento más aterrador de mi vida fue durante una clase de educación física en la escuela secundaria. De repente sentí como si mi pecho implosionara y no podía levantarme del dolor. Resulta que mi padre realmente me transmitió su arritmia. Fue un momento difícil. En clase de educación física, sentí un dolor intenso en el pecho y no podía ponerme de pie. Pensé que era el fin, pero resultó que era la misma arritmia que le pasó a mi padre. Recuerdo que todos se preocuparon, y yo solo quería salir de ahí. Al final, fue solo un aviso, pero no lo olvido. Soy gerente de un súper objetivo y recientemente estuve a punto de orinarme en los pantalones. Estaba cerrando la tienda después de que todos se habían ido a pasar la noche. Soy el único en este gran edificio oscuro. Estaba revisando cada puerta 2 veces y luego regresé al área de recepción para revisar las puertas del muelle. Ya había puesto la alarma antes, y mientras me acercaba a la puerta, escuché esta voz que venía de la nada: aléjate de la puerta del muelle. Supongo que se instaló alguna advertencia que nadie se molestó en decirme que existía. Literalmente tuve que agarrarme los pantalones para asegurarme de no orinar un poco y para mi alivio, no lo había hecho. Eso suena intenso. Nada como ser el único en un lugar grande y escuchar una voz inesperada. Es comprensible que te asustaras. Creo que todos hemos tenido momentos así, donde el miedo puede hacer que te sientas un poco vulnerable. Al final, parece que solo fue un sistema de seguridad. Imagina el alivio de no haber tenido ese accidente. Buen trabajo manteniéndote tranquilo en una situación extraña. Creo que era el 95. Estaba en mi departamento con la ventana del dormitorio abierta y la nariz contra la pantalla. Un rayo cayó en la casa de al lado, a menos de 50 pies. Estoy bastante seguro de que es lo más cerca que he estado de morir por miedo o electrocución. Esa vez fue bastante intensa. Recuerdo que estaba en casa, con la ventana abierta, y de repente, un rayo cayó cerca. Sentí un escalofrío y solo pensé en lo cerca que estaba de algo muy peligroso. No hay muchas ocasiones en las que realmente sientes lo vulnerable que puedes estar. Fue una experiencia que no olvidaré, aunque no me pasó nada. Estaba caminando por un sendero de la selva en Nicaragua con mi novia. Nos habían advertido que recientemente se habían visto panteras, pero dudamos de ellas. También sabíamos que había monos aulladores. Bueno, caminando por este camino, no habíamos visto a nadie durante aproximadamente 10 minutos, y escuchamos este rugido gutural y demencial. Pensé que era un animal moribundo o algo así, pero no pudimos ver nada y no sabíamos de dónde venía el ruido. Fue todo lo que pudimos hacer para no salir corriendo. YouTube, unos monos aulladores, son lindos pero suenan a pesadillas. La selva en Nicaragua suena intensa. Caminar por ese sendero y escuchar un rugido así debe haber sido aterrador. Al principio, es fácil pensar que las advertencias son exageraciones, pero el miedo se siente real cuando la naturaleza hace ruido. Los monos aulladores suenan como si hubieran salido de una película de terror. Imagino que la adrenalina tuvo que ser fuerte, no sé si habría podido mantener la calma en esa situación. No se preocupe, su hijo no quedará traumatizado por esa experiencia ni una décima parte tanto como usted. Hace más de 20 años, cuando yo era una niña de unos 7 años, mi madre, accidentalmente, lanzó una pelota suave directamente a mi pecho y me tiró al césped, jadeando como un pez fuera de la pecera. Tuvo un final feliz. Estoy bien y la perdoné el año pasado. Emoticono cara guiñando. A veces los accidentes suceden. Recuerdo cuando un amigo lanzó un balón y me golpeó. Caí al suelo, pero solo fue un momento raro. Pasamos todo el día riendo después. Es curioso cómo esas cosas se convierten en historias divertidas. Con el tiempo, uno aprende a dejarlo pasar. Al final, todo queda en un recuerdo y nuestra amistad sigue intacta. Cuando mi Jack Russell era un cachorro, estaba jugando al tira y afloja con ella con un mapache de peluche o algo así y lo tiré demasiado fuerte y ella gritó y mantuvo la cabeza girada hacia un lado con la mandíbula bien abierta durante unos 15 segundos. Honestamente pensé que le había roto el cuello, pero supongo que fue solo un latigazo cervical. Casi lloré. Era un día cualquiera y estaba jugando con mi perro, un Jack Russell. Estábamos en eso del tira y afloja con un peluche. Le tiré un poco fuerte y de repente, se quedó quieta con la cabeza torcida. Pensé que le había hecho daño serio. Me asusté mucho, casi lloro. Pero al final, solo fue un susto y ella se recuperó rápido. A veces uno no se da cuenta de la fuerza que tiene. Mi médico se dio cuenta la segunda vez que mi cuello uterino estaba sangrando.
Le aplicó nitrato de plata y no volvió a suceder. Asegúrate de hacerte pruebas de Papa Nicolau periódicamente por si acaso. Es realmente importante. La salud es clave. Una vez, a una amiga le pasó algo parecido. Le dijeron que debería hacerse un chequeo regularmente. Al principio no le dio importancia, pero después se dio cuenta de que era mejor prevenir que lamentar. Desde entonces, nunca ha faltado a sus citas. Es un buen recordatorio de que a veces tomamos nuestra salud a la ligera, pero hay que estar atentos. Tuve una experiencia similar. Mis amigos y yo estábamos acampando en un lugar realmente remoto cuando una tormenta de nieve surgió de la nada en nuestro camino de regreso. Un precipicio a un lado del camino y una montaña rocosa al otro, y cada vez que tratábamos de subir por el camino nos deslizábamos hacia abajo. Realmente no estaba seguro de si viviría para ver el día siguiente. Eso suena intenso. Recuerdo una vez que acampé con amigos y nos atrapó una tormenta de lluvia. Todo se volvió resbaladizo y teníamos que improvisar un plan para volver. Nos reímos de la situación, pero en el fondo estaba un poco asustado. Al final, logramos llegar a un lugar seguro. Fue una experiencia que nunca olvidaré, aunque en ese momento pensé que no saldríamos. Mi novia y yo nos despertamos en nuestra tienda, 3 de la madrugada, con el sonido de los mapaches robando nuestra bolsa de comida. Me olvidé de colgarla. Agarré el machete y la linterna y salí a trompicones de la tienda, marcándolos en la hierba alta cercana. Me quedé allí sintiéndome medio resistente hasta que un fuerte crujido de la hierba vino hacia mí. Se me cayó el estómago cuando agarré el machete y me preparé, y un conejo asustado salió disparado y pasó a mi lado. Eso suena como una aventura de camping. Nunca se sabe lo que va a pasar en medio de la noche. La combinación de raccoons tratando de robar y luego un conejo asustado es divertida. Ese momento de tensión con la machete y luego darse cuenta de que solo era un conejito debe haber sido una mezcla de alivio y risa. Esas experiencias a veces se vuelven memorables. Escena: hombre de 6'5 sentado en una mecedora viendo la pesadilla de las zonas de penumbra a 20,000 pies. Afuera hay una fuerte tormenta, la parte donde el duende mira por la ventana del avión está encendida y yo miro casualmente por mi puerta corrediza de vidrio hacia la izquierda justo a tiempo para que un rayo cercano proporcionara la silueta de un hombre corriendo por el techo del condominio vecino. Me asusté y me caí de mi silla. Era nuestro encargado de mantenimiento sacando una rama del techo para poder hacerlo. Tapar el agujero de la lluvia. Estaba en mi sala, viendo un episodio de Twilight Zone. De repente, veo relámpagos y algo se mueve en el techo del condominio de al lado. Me asusté y caí de la silla. Resultó ser el tipo de mantenimiento, solo sacando una rama para arreglar el techo. Una mezcla de terror y alivio, la verdad. Sí. Para mí fue el momento en que mi hijo pequeño empezó a ahogarse en un restaurante. No tenía idea de qué hacer, así que comencé a golpearle la espalda tan fuerte como pude. Resulta que eso es aproximadamente lo que se supone que debes hacer. Después de lo que pareció una eternidad, salió un poco de comida y ella empezó a llorar. Todavía estaba aterrorizado y seguí golpeándola mientras mi familia miraba con horror, hasta que un caballero en la mesa de al lado me agarró del brazo y dijo: está llorando, así que está respirando. Puedes parar ahora. Me inscribí para una clase de RCP infantil al día siguiente. ¿No es preferible voltearlos o inclinarlos hacia abajo y golpear suavemente su espalda? Eso es lo que siempre se ha escuchado respecto a cómo ayudar a los pequeños y a los bebés en caso de atragantarse. Mi bebé tuvo croup cuando tenía aproximadamente 1 año. Fue horrible, no podía dormir a causa de las sibilancias y de esa tos profunda y ladradora. No he tenido miedo con ella muchas veces, pero quedarme despierto abrazándola mientras lloraba y tosía era una mierda. Eso suena muy difícil. Ver a un niño pasar por eso es realmente estresante. La falta de sueño y la preocupación pueden ser abrumadoras. Solo imagina tratar de calmarla mientras escuchas ese tosido. Es duro sentirse impotente en esos momentos. Supongo que todos hemos pasado por situaciones difíciles con nuestros seres queridos cuando estaban enfermos. Al final, solo queremos que estén bien. Lamento mucho tu pérdida. Debe haber sido una hora terrible y probablemente un mes bastante terrible desde entonces. Sepa que está bien llorar todo el tiempo que sea necesario. Probablemente fueron 18 meses seguidos después de perder a mi madre que comencé a sentirme normal otra vez, y han pasado casi 4 años y todavía la extraño todo el tiempo. Agradezco tus palabras.
No puedo afirmar si en algún momento alcanzaré un estado de bienestar, y sinceramente, me pregunto si realmente anhelo sentirme así, si es que tiene algún sentido. No te equivocas. En mi ciudad tenemos una regata anual de veleros en una isla cercana y hace apenas 3 días se produjo una tormenta durante el evento que volcó más de 100 barcos. Uno de los barcos tenía a uno de mis buenos amigos de la escuela con otras 2 personas de mi clase y cuando volcaron, uno se perdió en el mar, otro se aferró al barco y mi amigo flotó en el agua durante 6 horas antes de que lo encontraran. Ninguno de ellos llevaba chalecos. Es realmente trágico porque uno de los chicos de la escuela todavía está perdido y se da por muerto, pero se podrían haber evitado muchas cosas si solo hubieran usado chalecos. Eso es realmente impactante. La carrera de veleros parece un evento emocionante, pero esas situaciones pueden volverse peligrosas rápidamente. Es triste pensar en lo que pudo haber sido si hubieran usado chalecos salvavidas. Tu amigo debió pasar un momento aterrador en el agua. Es una gran lección sobre la seguridad en el agua. Espero que todos aprendan de esto para futuras ocasiones. Eso es exactamente lo que me pasó en el otoño de 2014. Todavía me queda aproximadamente un año de universidad, pero ahora trabajo en ventas externas y gano unos $4,000 al mes. Planeo pagar mis préstamos y terminar la escuela en 1 o 2 años y, sinceramente, mi vida cambió. Hay mucho más que obtener una buena calificación en la universidad. Fue un momento interesante. Estaba en la universidad y trabajando en ventas. Ganaba buen dinero y eso me ayudó a cambiar mi perspectiva. Me di cuenta de que no solo se trataba de las calificaciones. Pagar mis deudas y terminar la carrera se volvió más tangible. A veces, la vida te lleva por caminos inesperados que pueden ser más enriquecedores que un título. Eso es surrealista. Viví en Texas por un tiempo y recuerdo noticias sobre tornados todo el tiempo. El más extraño fue una transmisión en vivo desde una autopista por la que conducía todos los fines de semana. Tornado literalmente levantaba y hacía girarse mi remolques a 20 pies de altura en un estacionamiento al lado de la autopista. Lo que realmente me llamó la atención fue lo concurrida que todavía estaba la carretera. Eso es curioso. Viví en Texas un tiempo y era común escuchar noticias sobre tornados. Recuerdo un reporte en vivo de una autopista que usaba cada fin de semana. Un tornado levantaba camiones semi a 20 pies en el aire en un estacionamiento. Lo que más me impactó fue ver que la autopista seguía llena de gente, como si nada pasara. La gente parece acostumbrarse a lo extraño. Tengo bastantes problemas de salud y he pasado por algunos de los peores dolores que puedas imaginar, pero nada podría superar lo horrible que es tener un ataque de ansiedad. Esa sensación de pavor y de no poder respirar es realmente aterradora. He tenido problemas de salud y he sentido dolores intensos, pero nada se compara con una crisis de ansiedad. Esa sensación de terror y el no poder respirar es realmente abrumadora. Es un momento en que sientes que todo te supera. Muchos lo pasan y, aunque no lo comprenda la gente, es un reto diario lidiar con eso. Es un tipo de dolor que no siempre se ve, pero se siente profundamente. Solo he tenido un ataque de pánico verdaderamente horrible. Iba al dentista para que me hicieran un empaste, lo cual era bastante rutinario, tenía hábitos de cepillado horribles cuando era más joven. Me asusté y llamé a mi mamá y hablé con ella y pude calmarme lo suficiente como para conseguir los empastes. Me hicieron empastes desde entonces y no tuve esa reacción. Es el peor sentimiento del mundo estar enloquecido y saber lógicamente que vas a estar bien, pero tu cerebro te dice los peores escenarios. A veces, las situaciones más cotidianas pueden desatar un panic attack. Recuerdo una vez que fui al dentista y aunque sabía que solo era una caries, mi mente empezó a imaginar lo peor. Fue un momento difícil. Llamé a mi mamá y eso ayudó. Desde entonces, he ido al dentista sin problemas, pero esa sensación de no poder controlar los pensamientos es bastante pesada. Al menos lo superé. Tengo esa cosa de que nunca puedo dejar a un ser querido sin decirle adiós como es debido. Aunque sea solo por 5 minutos mientras voy a la tienda. Cualquier cosa puede pasar. Como en esta situación. Nunca lo olvidaría si dejara a un ser querido en malos términos y sucediera algo terrible. Es comprensible tener esa necesidad de despedirse bien. A veces, las pequeñas cosas se vuelven importantes. Recuerdo una vez que me pasó lo mismo con un amigo. Nos discutimos antes de que se fuera y no lo dejé así, fui y le dije que todo estaba bien antes de que se marchara. Un gesto simple, pero me sentí mejor sabiendo que nos quedamos en buenos términos. A veces mi novia va a trabajar antes que yo.
Por lo general, le pido que deje encendida la luz del dormitorio cuando se va porque la luz me ayuda a mantenerme despierto cuando estoy listo para levantarme. Siempre la recuerdo encender la luz por la mañana, pero una mañana me desperté por segunda vez en la oscuridad. Me asusté muchísimo porque sabía que ella lo excitaba. Caminé lentamente hacia la lámpara y la encendí. Mientras me daba la vuelta, lo golpeé y se apagó. Me di cuenta de que el interruptor estaba flojo y se apagó después de que ella lo encendió. Eso me recuerda a un día en que me desperté y estaba todo oscuro. No podía recordar si había apagado la luz o si se había ido sola. Me asusté un poco y fui a buscar el interruptor, pero terminé tropezando con algo y todo se apagó. Resultó que el interruptor estaba fallando. A veces, esas pequeñas cosas pueden hacer que uno se ponga nervioso sin razón. Esto le pasó una vez a mi hermano con una viuda negra. No se dio cuenta de que había una araña, y de repente había una araña, y de repente estaba sobre él en alguna parte. Después de un par de segundos de terror, lo vi arrastrándose por su bolsillo. El terror continuó mientras se metía más profundamente en su bolsillo. Rápidamente se quitó los pantalones y los metió en la lavadora durante algunos ciclos. Cosas aterradoras. Esa situación con la araña suena intensa. Mi hermano siempre ha tenido mala suerte con insectos. Una vez, también encontró una serpiente en el jardín y casi se desmaya. Es curioso cómo a veces la naturaleza nos sorprende así, y esas historias a menudo se cuentan como anécdotas. Ahora siempre revisa antes de meterse en los bolsillos. Nunca sabes qué te puede encontrar. No creo que alguna vez supere mi miedo a la oscuridad. Dormí con un animal de peluche por más tiempo del que estoy dispuesto a admitir. Sé que tengo luces de noche en el baño y en el pasillo y todavía tengo pequeños ataques cardíacos al ir a la cocina por la noche. Es curioso, yo también solía necesitar algo cuando era niño. Tenía un oso de peluche que no podía dejar atrás. Con el tiempo, traté de enfrentar mis miedos, pero siempre hay algo inquietante en la oscuridad. A veces, hasta hoy, siento lo mismo si tengo que ir a la cocina de noche. Las luces ayudan, pero el miedo parece estar ahí. A mí me pasó algo parecido. Estaba nadando de noche en la playa con unos amigos y estaba a varios metros de todos los demás. De repente sentí algo muy grande y muy vivo golpear contra mi pierna. No hace falta decir que nadé más rápido que nunca hasta la orilla y mis amigos me siguieron. Al día siguiente, se vio un tiburón maco anormalmente grande justo cerca de donde estábamos. Siento una inquietante fobia hacia los tiburones, a pesar de residir en un lugar alejado del mar. La playa más cercana se encuentra a más de 12 horas de distancia, pero esos animales me generan una gran inquietud. Los profesores lo tienen difícil. Odio cuando la gente acusa a cualquiera que tiene menos que ellos de ser una generación con derecho, pero realmente me irrita lo que algunos estudiantes sienten que tienen derecho. Es cierto que ser maestro no es fácil. He visto cómo algunos estudiantes actúan como si tuvieran derecho a todo, sin esforzarse. Una vez un amigo mío se quejaba de un alumno que quería calificaciones altas sin siquiera estudiar. A veces me pregunto qué pasará con esa actitud cuando crezcan. La vida no siempre es así. Mi abuelo tiene un gemelo. Mi abuelo está en el hospital en este momento y su vida no corre peligro. Pero acabamos de descubrir que su gemelo tiene cáncer de riñón en etapa 4. Le quedan 3 semanas de vida y mi abuelo no puede visitarlo porque están en 2 hospitales diferentes a estados de distancia. Mi abuelo le dijo a su hermano que está molesto porque no puede verlo, y su hermano le dijo, «Sabes, Joe, sé que quieres verme, pero me miro al espejo todos los días y te veo». Lo sé, es triste, pero al menos es un poco reconfortante. Lamento lo de tu hermano. Emoticono cara triste. Es una situación difícil. La conexión entre gemelos es especial. Aunque no puedan verse, ese tipo de pensamientos mantiene viva su relación. El consuelo que encuentra en el reflejo es algo profundo. A veces, las palabras simples son las que más cuentan en momentos complicados. Es triste, pero también muestra el amor que tienen el uno por el otro. Espero que tu abuelo y su hermano encuentren paz en esto. Dios mío. Mi sobrina también nos hizo esto, creo que tenía 3 o 4 años en ese momento. Era mediodía de un fin de semana y estábamos todos en casa, su mamá, sus abuelos, yo y sus hermanas. Alrededor de la hora del almuerzo notamos que no la encontraban por ningún lado. Mi hermana corrió de un lado a otro de la calle llorando por ella, la encontramos dormida dentro de una caja de pañales de Costco. El pequeño durmió durante toda la histeria.
Eso me recuerda a cuando mi sobrino se escondió en el armario durante una reunión familiar. Nadie lo podía encontrar, y todos estábamos buscando por todas partes. Al final, lo encontramos durmiendo tranquilamente en su escondite. No se dio cuenta de todo el caos que había afuera. Fue gracioso y un poco tierno al mismo tiempo. A veces, los más pequeños simplemente se refugian en su mundo. Jaja. Esto es genial. Cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad, me imaginaba a Luke Skywalker abalanzándose y matando a todos los monstruos con su sable de luz. Me ayudó mucho con mi ansiedad. Lo curioso es que usaría a Vader como motivación. Cuando mi hermana y yo estábamos apilando madera, sí, por vivir en el campo, fingía que Vader iba a atraparnos si no hacíamos el apilamiento a tiempo. Star Wars es lo mejor. Cuando era niño, también tenía miedo de la oscuridad. Me imaginaba a héroes de películas salvándome. Recuerdo el cuento de un amigo que usaba a Luke Skywalker como motivación. Hacía tareas en casa más rápido, pensando que Vader lo atraparía si no terminaba. Es curioso cómo algo tan simple como una película puede aliviar el miedo y ayudar a mantenernos en movimiento. Al final, eso marcó la diferencia en nuestra infancia. Sé exactamente cómo te sentiste. Trabajé en un campamento de verano remoto en las montañas de Esparta, Carolina del Norte, durante algunos veranos durante la universidad. Lo que más me asusté en mi vida fue ver un puma a unos 30 metros mientras hacía una corta caminata por los terrenos. Zona muy boscosa en la cima de una montaña. Nunca he sentido más pánico. Era enorme, con el vientre blanco y la piel casi dorada. Y él era grande. Y no estaba armado. Desde entonces no he hecho caminatas nocturnas en solitario. Entiendo lo que dices. Una vez hice una caminata en la montaña y vi un oso a lo lejos. Era inmenso y estaba solo. La adrenalina subió de inmediato. Me quedé quieto, tratando de no atraer su atención. Nunca pensé que podría asustarme tanto. Desde ese día, evitaba salir solo al anochecer. A veces, la naturaleza puede ser impresionante y aterradora a la vez. No sé, disfruto mucho las turbulencias. Solo sé que, estadísticamente, básicamente no es un problema. Supongo que siempre me aburro tanto que lo relaciono con algo divertido porque se sale de lo común y le da sabor al vuelo. Sé que suena raro, pero es solo una asociación que he hecho desde que era niño. Sin embargo, no es divertido cuando realmente empieza a doler. A mí también me pasa. Recuerdo un vuelo en el que había mucho movimiento. Todos estaban nerviosos, pero yo solo pensaba en lo diferente que se sentía. De niño, solía imaginar que estaba en una montaña rusa. A veces, eso hace que las cosas sean más emocionantes. Pero sí, cuando se vuelve incómodo, es otra historia. Es como que hay un límite en el que ya no es divertido. Estaba en el medio de la nada a las 3 de la mañana con mi papá y un telescopio mirando las estrellas una vez y de repente comenzamos a escuchar el movimiento del cepillo y luego se oye un aullido. Luego otro del otro lado. Luego otro y otro. Volvimos al auto y cerramos las puertas. Estoy bastante seguro de que estábamos completamente rodeados. Esa noche con mi papá fue intensa. Estábamos solos en un lugar aislado, mirando las estrellas. De repente, escuchamos ruidos en la maleza y aullidos. Era como si algo nos rodeara. No dudamos en meternos al auto y cerrar las puertas. La sensación de estar atrapados en medio de la nada fue escalofriante. Al final, solo nos quedamos ahí, esperando a que pasara. Dos de mis amigos recientemente fueron a acampar y durante la noche se dieron cuenta de que estaban bastante cerca de una guarida de coyotes y, según ellos, estaban a menos de 10 pies de distancia entre sí y los yotes corrían entre ellos. Dijeron que no durmieron nada esa noche. Eso suena a una experiencia intensa. Imagínate estar tan cerca de esos animales y no poder dormir. La naturaleza puede ser sorprendente y a veces un camping se convierte en una aventura inesperada. Me imagino a mis amigos tratando de mantener la calma mientras escuchan a los coyotes moverse. Seguro aprendieron a investigar mejor los lugares donde acampan. Una vez estuve en un huracán, cuando tenía 11 años, creo. Fue realmente un espectáculo impresionante de contemplar. No parecen tormentas normales. Es difícil de describir, pero son mucho más siniestros, incluso cuando aún no han llegado. Recuerdo que una vez estuve en un huracán cuando tenía unos 11 años. Era algo impresionante de ver. No se parecen a las tormentas normales.
Es difícil de explicar, pero son mucho más ominosos, incluso antes de que lleguen. La atmósfera se sentía pesada y había algo en el aire que te ponía alerta. Es una experiencia que nunca olvidaré, pero no quiero repetirla. Mi abuelo era camionero. Una noche hacía muy mal tiempo, nevaba como loco, apenas podía ver unos metros delante del camión. Después de un rato, decide que no va a correr riesgos, así que se sale de la carretera, se acomoda en la cama del taxi y planea dormir un par de horas y luego comprobar el tiempo. Un golpe lo despierta. Revisa la puerta y la abre para ver un grupo de autos alineados. Resultó que todos los autos lo habían estado siguiendo porque no podían verlo y se preguntaban cuándo volvería a salir. Esa historia me recuerda a algo que le pasó a un amigo. Un día, estaba manejando en una tormenta y decidió parar a descansar. Al rato, oyó golpear su ventana. Un grupo de personas había estado siguiendo su auto, sin saber qué hacer. Al final, se rieron de la situación y decidieron esperar juntos, hasta que mejorara el clima. A veces, la gente confía más en otros de lo que uno piensa. A veces, si giro el cuello en la dirección correcta, ya sabes a qué me refiero, escucho y siento un pop profundo. Profundo en el sentido de que está cerca de la médula espinal. Me congelo durante unos 10 segundos preguntándome si todavía estoy vivo o no. Es curioso cómo a veces el cuerpo hace cosas raras. Recuerdo que un amigo tenía ese mismo ruido en el cuello, y siempre se quedaba parado en silencio después. Pensaba que era solo él, hasta que un día me pasó a mí. Te quedas en un limbo, esperando que todo esté bien. No sabes si buscar ayuda o solo dejarlo pasar. Al final, solo es un recordatorio de que somos humanos y de que a veces fallamos. Puede ser aterrador. Pero también es sorprendente, hace aproximadamente un mes mi hijo de 11 meses de alguna manera se soltó de las correas de la trona y cayó al suelo mientras yo dejaba de mirar para pausar mi juego, le di madera dura. Me asustó muchísimo. Soy un hombre adulto pero lloré como un niño pequeño sosteniéndola en mis brazos después de saber que estaba bien. Es una experiencia intensa. Un momento de distracción y todo puede cambiar. Cuando tienes a un bebé, esos sustos son inevitables. Lo bueno es que al final todo sale bien. A veces la adrenalina y el alivio te hacen sentir cosas muy fuertes. Ser papá es eso, momentos de miedo mezclados con pura felicidad. Hay que estar siempre atentos, aunque a veces sea difícil. A mi amigo y a mí nos pasó casi exactamente lo mismo. Estábamos subiendo un 14º cuando cayó una tormenta de nieve cuando estábamos a punto de llegar a la cima. Decidimos seguir adelante y llegar a la cima. Lo logramos, pero en el descenso perdimos el rastro y nos quedamos atrapados en la cara equivocada de la montaña, que era pura roca. No pude ver a mi amigo, pero escuché un desprendimiento de rocas y sus gritos. Por suerte no resultó gravemente herido, pero necesitó mi ayuda para sacarlo de las rocas. Seguimos adelante para intentar regresar al sendero, pero en cada roca que subimos podíamos escuchar todas las rocas debajo moviéndose. Estábamos en medio de la tormenta de nieve / lluvia, por lo que las rocas se perdían y se deslizaban. Después de aproximadamente 2 horas escalando cuidadosamente estas rocas, regresamos a la hierba sólida y la tierra y nunca me había sentido más feliz en toda mi vida. Esa fue la única vez que realmente sentí que no lo lograría. Es una experiencia intensa. Recuerdo un momento similar con un amigo en la montaña. Nos atrapó una tormenta y decidimos seguir adelante. Cuando bajábamos, nos perdimos y acabamos en un lugar lleno de rocas. Escuché un deslizamiento de piedras y el grito de mi amigo. Menos mal que no se lastimó. Pasamos horas tratando de encontrar el camino, pero al final regresamos a tierra firme. Fue un alivio. Sí, lo hizo. Dijo que me escuchó tocando la bocina y le preguntó por qué seguía viniendo. Dijo que no me vio hasta que estuve frente a ella. Había estado en el carril izquierdo tratando de pasarla y no había absolutamente nadie delante de nosotros y él quería saber por qué ella estaba tratando de entrar al carril izquierdo. Se ofreció a llamar a más policías a la escena si quería, pero nadie / nada resultó herido y, sinceramente, estaba demasiado asustado para pensar con claridad. No puedo creer que me dejara marcharme 3 minutos más tarde, en retrospectiva. Ese tipo de situaciones pueden ser bastante estresantes. Una vez, un amigo estuvo involucrado en un choque y el conductor solo dijo que no lo vio. A veces parece que la gente no presta atención en la carretera. El oficial le ofreció llamar a más patrullas, pero todo se calmó rápido. Lo raro es que tras unos minutos, lo dejó ir. Esa sensación de estar en ese lío y luego salir tan fácilmente es extraña.
Al principio fue horrible. Estaba muy deprimida y mi padre intentaba obligarme a vivir con él. Por suerte mi padrastro, que había actuado como segundo padre desde que yo tenía 3 años, me pidió que viviera con él porque ya perdí a mi esposa, no puedo perder a mi hija también. Gracias a él me gradué de la universidad, hice cosas increíbles, encontré a alguien a quien amo y tengo una vida maravillosa. Sin embargo, algunos días son más difíciles que otros, extraño a mi mamá y siempre me siento como un extraño. Por increíble que resulte, realmente me arruinó. La historia es complicada. Pasé por momentos difíciles y mi padre quería que regresara a vivir con él. Mi hoy llamado padrastro, que ha estado a mi lado desde que tengo 3 años, me ofreció un hogar. Gracias a su apoyo logré graduarme y encontrar el amor. Pero a veces la tristeza me acecha y siento que nunca encajaré del todo. A pesar de lo bueno, algunas cosas aún pesan. Mi hermana casi accidentalmente ahogó a mi abuela. Estaba nadando por la parte más profunda y empezó a trepar por encima de mi abuela. Mi abuela entró en pánico y comenzó a ahogarse, mi hermana se escapó pero, como tenía 5 años, no entendía realmente lo que había hecho. Afortunadamente, el salvavidas saltó a la piscina y la agarró, pero como mi abuela entró en pánico, me cuesta verla sobrevivir si no hubiera un salvavidas. Es una situación bastante extraña. Tu hermana tan pequeña no entendía el peligro que estaba causando. La reacción de tu abuela fue natural, pero si no hubiera estado el salvavidas, probablemente hubiera sido un gran problema. A veces los niños no piensan en las consecuencias. Es bueno que todo haya quedado en un susto, pero seguro que fue un momento tenso para todos. La próxima vez, tal vez sea mejor tener un ojo en esa área. Honestamente, no debería. Tengo 25 años y no sabía qué quería hacer en la escuela o en la vida. Tengo un título en algo útil y acabo de conseguir un trabajo. El primer trabajo no fue divertido, así que pedí que me reasignaran. Después de los últimos 2 años, ahora estoy en una división increíble con proyectos divertidos. Nunca lo hubiera sabido. Yo quería esto. Obtenga pasantías, trabaje en trabajos inferiores que le enseñen a tratar con otras personas, explorar y cuestionar. No tengas miedo de pedir otro trabajo. El objetivo de los trabajos cuando eres más joven es encontrar lo que te gusta o no te gusta. Todavía soy joven, pero encontré un trabajo genial simplemente haciendo una amplia variedad de cosas. Es interesante cómo a veces no sabemos lo que queremos hasta que lo encontramos. Un amigo mío pasó por algo similar. Al principio, estaba perdido en su carrera y probó varios trabajos. No todos le gustaron, pero cada experiencia le enseñó algo. Al final, consiguió una posición que realmente le apasiona. A veces, solo tienes que experimentar un poco para dar con el camino correcto. La clave es no rendirse. Te juro que esto me pasó la semana pasada. Me fui a dormir y me desperté con dibujos animados en la televisión. Me fui a dormir con la televisión apagada. Luego también están las múltiples veces que me iba a dormir con mi gabinete abierto, frente a mí mientras estaba en la cama, luego me despertaba y las puertas se cerraban. La primera vez, agarré mi linterna de 4 celdas y abrí las puertas como lo hacen en las películas de terror. Eran las 11 de la mañana. Después pensé, oh vamos. Esto ya no es gracioso. Siempre pasan cosas extrañas. Una vez, me desperté con el televisor encendido y no recordaba haberlo activado. También tengo un amigo que deja la puerta del armario abierta y un día se despertó con ella cerrada. Sentí que podría ser algo raro, pero al final era solo nuestro cerebro jugando. A veces, es mejor no darle muchas vueltas y seguir con el día. Yo también odio la oscuridad. No por monstruos o algo así, sino porque si no, no puedo ver nada y si me levanto de la cama me tropezaré con todo. Además, la oscuridad me produce un enorme sentimiento de soledad, que es una de las cosas que más temo en la vida. Siento un gran temor a lo que mi mente podría imaginar en la oscuridad, por lo que prefiero mantenerme alejado de esa situación. Además, me siento muy inquieto, así que si alguien estuviera oculto en mi habitación, sentiría su presencia de inmediato. Leer esto me hace darme cuenta de por qué mi mamá estaba loca porque le dijera dónde estaba. Para mí no era importante, pero escuchar cómo debe haberse sentido ella me hace sentir mal por dejarla adivinando a veces. Emoticono cara de disgusto. Entiendo lo que dices. A veces no pensamos en cómo nuestras acciones afectan a los demás. Recuerdo cuando era adolescente y a mis amigos no les importaba dar explicaciones. Mi madre siempre se preocupaba, así que era un lío. Ahora pienso que probablemente solo quería estar tranquila.
Es fácil olvidar eso cuando solo pensamos en nosotros mismos. Bastante. Una de las cosas más aterradoras que he tenido que hacer cuando mi hijo se metió demasiado PBJ en la garganta. Lo aterrador es que cuando te ahogas, no puedes decir nada. Esto parece obvio, pero como padre, no pueden decirte que necesitan algo. Solo tomó un momento reconocer la expresión de terror en su rostro, al no poder respirar, pero ¿te preguntas cuánto tiempo pasó antes de que te dieras cuenta? ¿Con qué frecuencia meriendan y sales de la habitación? ¿Cuánto tiempo podría tomarte para darte cuenta? Entiendo lo que dices. Recordé una vez que mi sobrino estaba comiendo y se atascó con chicle. El rostro de mi hermana fue de pura angustia. Fue un instante, pero se sintió eterno. A veces, esos pequeños momentos son los más aterradores. Aprendí a estar atento cuando los niños comen. Es fácil distraerse, pero esos segundos cuentan. La tristeza y el miedo son reales en situaciones así. Esto me hace sentir como una mierda. Tuve una situación similar con una novia. Simplemente elimine al padre abusivo y reemplácelo con dos padres ricos a quienes les importan una mierda sus hijos. Hice lo que pude para ayudar, pero salí de allí cuando ella empezó a arrastrarme con ella. Eres un mejor hombre de lo que yo podría ser jamás. Entiendo lo que dices. A veces, uno intenta ayudar, pero la situación se vuelve pesada. Tuve una amiga que también vivió algo parecido. Me preocupé mucho por ella, pero no podía cargar con todo. Al final, la salud mental es lo más importante. Cada quien tiene su propia lucha y a veces, soltar es la mejor opción. Como mujer de 5'5", nunca me di cuenta de que esto sucedía hasta que un levantador de pesas de 6 minutos y algo en mi clase de Krav y yo nos miramos y ambos dijimos, ¿por qué estás aquí? Nadie va a empezar una mierda contigo. Esa situación me parece bastante graciosa. A veces, en las clases de defensa personal, te encuentras con gente que parece tenerlo todo resuelto. Un amigo mío, que es un exjugador de fútbol americano, también se sorprendió al ver a personas que claramente no necesitaban aprender a defenderse. Es curioso cómo las percepciones sobre la fuerza y la vulnerabilidad pueden ser tan distintas. Al final, todos aprendemos algo nuevo. Recuerdo haber leído en alguna parte que en realidad es la mejor y más fácil manera de flotar y mantenerse con vida si no eres un buen nadador en caso de que termines atrapado en el agua esperando el rescate. Se necesita menos energía para mantenerse a flote en esa posición que tratar de permanecer boca arriba o flotando en el agua, y es bastante fácil levantar la cabeza y respirar cuando sea necesario, siempre que sea agua relativamente tranquila. Recuerdo una vez que un amigo se cayó de un bote mientras pescábamos. No era buen nadador. Hizo lo que leí sobre flotar. Se acostó en el agua y se mantuvo tranquilo. Dijo que fue más fácil de lo que pensaba. Estuvo allí hasta que llegó ayuda. A veces, en situaciones difíciles, lo más simple es lo mejor. Las alucinaciones auditivas son comunes, especialmente si estás muy cansado o a punto de conciliar el sueño. Nunca has sentido que escuchaste a tu mamá decir tu nombre, pero ella no estaba cerca o no dijo nada. O algo que siempre fue muy común para mí fue cuando estaba en la banda de la escuela secundaria y tocábamos la misma música una y otra vez. Por la noche, mientras me estaba quedando dormido, podía jurar que sonaba música, y no solo esa música del tipo dentro de tu cabeza, sonaba como música proveniente de una banda en vivo. A veces a tu cerebro simplemente le gusta joderte. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que alguien estaba llamando tu nombre, pero al mirar no había nadie cerca o no escuchaste nada? No, nunca he experimentado eso. ¿Es algo habitual? Una vez tuve un sueño febril mientras estaba en un hotel de Disney World, me desperté pensando que era real, algo sobre la necesidad de encontrar algunas páginas de un libro para salvar el mundo. Y salí corriendo de la habitación a las 2 de la madrugada sin llave, ni pantalones. O camisa. Mis padres estaban en la habitación, pero ¿qué iban a pensar cuando vieran a su hijo en ropa interior a las 2 de la madrugada? Terminé durmiendo en una silla de piscina y afortunadamente nadie me ahuyentó. Eso suena bastante loco. A veces, los sueños pueden confundirte tanto que te haces preguntas. En un lugar como Disney, no es raro sentirse un poco perdido. Tuviste suerte de no meterte en problemas por andar en esas condiciones. Dormir en una silla de la piscina es una forma interesante de terminar la noche. Tus padres probablemente se habrían reído al verte. Al final, una experiencia más para recordar. Acabo de terminar de ver The Affair y perdieron a un niño por ahogamiento secundario.
Fue devastador ver a la madre derrumbarse porque pensó que su hijo simplemente tenía sueño y estaba cansado y que estaría bien cuando se despertara. Nunca lo hizo. Poco después de enterarme sobre el ahogamiento secundario, mi pequeño tragó bastante agua en la piscina. Decidí llevarlo a un centro de atención rápida, donde miraron mi preocupación con sorpresa. Eso no es cierto, pero creo que es un error común. Utilizan un anestésico local para adormecer el tejido de la espalda. Cuando se introduce la aguja grande no es muy doloroso. Me han hecho 13 punciones lumbares. Algunos de ellos se realizaron en el consultorio del médico. Siempre tenían problemas para meterse entre mis vértebras, por lo que la mayoría estaban internados en un hospital. En esos casos usaban una radiografía o algo así para poder ver dónde estaba la aguja. Lo peor fue una de las últimas veces que fui. Para entonces me sentía bastante cómodo con todo el proceso, así que traté de mirar la pantalla de rayos X mientras guiaban la aguja. Me asusté. No lo recomiendo. He tenido una experiencia similar. Recuerdo haber visto cómo me realizaban una inyección. Pensé que podría soportarlo, pero mirar la aguja me puso nervioso. Al final, solo sentí un poco de presión. No fue tan malo como temía, pero definitivamente no volvería a mirar. A veces, la anticipación es peor que el procedimiento en sí. Es curioso cómo nuestras mentes juegan con nosotros en esos momentos. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.